Amigos, regresamos para cerrar el programa con David Saucedo, analista de políticas públicas y por supuesto abordando toda la situación del crimen que ha venido lacerando a la entidad del estado de Guanajuato. Y en corte comercial estamos hablando ya de cómo incide en la intención del voto la aprehensión de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro. ¿Qué puedes decir al respecto? Va a haber distintos niveles de afectación. El Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima, fue la kriptonita del PAN en la zona de Celaya, de Jerecuaro, Acámbaro, Los Zapaseos. El nivel de afectación que tuvo hacia los gobiernos de Acción Nacional fue grande. Los niveles de intención de voto cayeron. Y seguramente cuando se den estas revelaciones que todos esperamos desde el penal del Altiplano, volverá a ponerse en el debate cuáles fueron las autoridades panistas que colaboraron en los círculos de protección política, protección policial, no solo del PAN, evidentemente, sino también de otros partidos. No ha terminado la guerra, es decir, aunque se detuvo a su líder, todavía hay actividad delincuencial en esta región del Estado, de modo que el verdadero nivel de afectación electoral que vaya a haber para el partido gobernante está todavía por definirse y en función de las encuestas que estemos levantando a finales de año. ¿Tú qué piensas sobre la magnitud que se espera con las declaraciones de José Antonio Yepes Ortiz? Estas denuncias que se esperan que haga de políticos y funcionarios con los que pactó, con los que hizo negocio y con los que le ayudaron para controlar políticamente al territorio. Las va a utilizar el gobierno federal sin ninguna duda. Todas las declaraciones que haya sobre funcionarios del gobierno estatal van a ser utilizados como misiles en contra del gobierno estatal. Yo creo que va a ir creciendo, va a hablar como estrategia de negociación. Seguramente conoceremos de personajes que estaban en la base de la pirámide e iremos escalando poco a poco de comandantes a directores de policía, a alcaldes, jefes regionales de las FEPES, fiscales regionales, los titulares de la unidad de combate al secuestro, el director de la policía ministerial, es decir, va a ir creciendo hasta llegar a la cima, a la cúspide de los dos personajes que hemos hablado de manera reiterada en este programa, que son los responsables de la seguridad del Estado. ¿Qué hacer con las candidaturas que se vienen para el próximo proceso electoral 2021? Porque lo que ha venido sucediendo en todo este tiempo es que la situación en que se ha recrudecido la violencia en la entidad, pues ha provocado que la sociedad civil pues vea con mayor apatía ir en busca de su participación y de su deber cívico para ir por alguna representación pública en los próximos comicios del 2021. No se ven condiciones, más cuando se han venido registrando asesinatos a políticos, a candidatos, a funcionarios. La gente tiene miedo, tiene mucho miedo y hoy más que nunca, pues ve muy difícil, ve prácticamente imposible incidir en la arena pública para la participación. Por lo cual esperaríamos entonces que arrase contundentemente nuevamente otra vez el Partido Acción Nacional. Hay un fenómeno paradójico, la conjunción de dos procesos, de dos situaciones. Por un lado, la crisis económica derivada de la pandemia, la contracción económica que ya venía heredada de parte de Miguel Márquez, se está combinando con el clima de inseguridad en varias regiones del Estado. Esta conjunción de fenómenos está haciendo caer los niveles de intención de voto del Partido de Acción Nacional. Pero como tú bien comentas, el voto de miedo puede provocar un alto nivel de abstencionismo. Es decir, si la inseguridad y la crisis económica provoca un voto opositor, la generación de un voto opositor mayoritario, la abstención puede provocar que el voto duro del Partido de Acción Nacional sea el suficiente para ganar en distintos municipios y distintos distritos electorales. Es decir, ¿qué es lo que le conviene al PAN? Definitivamente el voto de miedo. Es decir, que la ciudadanía se guarde en sus casas, que haya un alto nivel de abstencionismo y que el voto movilizado en el día de por parte de las estructuras político-electorales del Partido de Acción Nacional sean las que se impongan. Si, te pongo un ejemplo, si en un municipio tenemos 10 votantes, de los cuales 7 están en contra de la continuidad del PAN y 3 a favor, si nada más votan 4 en esa elección, tendríamos 3 votos a favor del PAN y un voto en contra del PAN. Pero si tenemos una votación del 70%, por decirte una cifra absurda, tendríamos entonces 3 votos a favor del PAN y 4 en contra. Es decir,
Aquí lo que juega sí es el nivel de participación electoral. Y yo creo que la victoria o la derrota del partido gobernante está en función de las alianzas que hagan los distintos partidos políticos con presencia en el Estado y el nivel de participación electoral en el día de la elección. ¿Ves tú algún tipo de protocolo que se pueda considerar de parte de autoridades oficiales de gobierno para cobijar a las candidaturas, no importa el partido en el que se encuentren, para poder tener auxilio en caso de algún amedrentamiento o amenaza para querer incidir o infiltrarse en la política en el estado de Guanajuato? En los hechos se puede intervenir en el proceso electoral de dos maneras. Primero, iniciando las investigaciones sobre autoridades políticas ya directamente involucradas con cárteles de la droga, ya las hay evidentemente, muy claramente en muchos municipios, y si se permite que un presidente municipal con vínculos con el crimen organizado tenga participación en un proceso electoral, el proceso electoral está viciado de fondo. Entonces tendría que haber desde ahorita ya una intervención en ciertos municipios, nada más que es muy complicado. El mecanismo constitucional implicaría la revocación del mandato y es muy difícil conseguir una revocación de un alcalde en el estado de Guanajuato. Así que la segunda opción es, si no intervienes a los municipios que están ahorita ya en funciones, entonces sí intervienes, como tú bien señalas, en la selección de candidatos, aplicando cualquier cantidad de filtros, antecedentes no penales, investigaciones, pruebas de polígrafo, pruebas de control de drogas, investigación de la situación patrimonial, es decir, hacer un barrido por completo de la situación personal, familiar, de salud, patrimonial, de negocios, de relaciones, de los posibles candidatos a los cargos de elección popular para conocer si tienen algún tipo de vinculación con el crimen organizado. Suponiendo que no lo tuvieran y que pasaran los filtros, es casi un hecho que el crimen organizado va a tratar de contactarlos durante el proceso electoral. En este caso también se tienen que construir, en efecto, unos anillos de protección para que los candidatos no teman por su vida. ¿Qué es lo que ha ocurrido en situaciones extremas en otros estados? El Partido Acción Nacional, por ejemplo, ha llegado a no presentar candidatos en ciertos municipios en donde sabe que hay una fuerte presencia del narco. Eso ha ocurrido en los municipios, en los estados de Sinaloa y de Michoacán, en donde sabiendo que hay un municipio con alta presencia de crimen organizado, lo que hacen es no presentar candidatos. Esto evidentemente es una anomalía en el régimen democrático y lo que tendría que haber es ¿Pero qué no pasa entonces? juegan y entran en contienda las demás fuerzas políticas. Se intuye, en consecuencia, que algunas de las fuerzas políticas contendientes sí tienen el respaldo y el aval de algún grupo ligado con el narco. Sería abdicar a ciertas zonas, evidentemente no lo recomiendo. ¿Qué es lo que propongo? Que sí haya, en efecto, una protección a los candidatos para que no sean tocados ni amenazados ni amedrentados por el crimen organizado. En el entendido que, como ocurrió en el pasado, quizá haya algunas bajas, ya lo sabía, de candidatos y de presidentes municipales electos. Entonces, yo espero pues que no se repita de nueva cuenta este proceso, pero para como se encuentran las cosas en el estado de Guanajuato, es muy probable que se vuelva a repetir, ¿no? Porque está en juego también la gobernabilidad que presente Diego Sinue, que viene arrastrando una crisis en su imagen pública, más en este proceso electoral. O sea, no puede hablar de vanguardia democrática, ni mucho menos de libertades, si la gente no tiene asegurada su participación cívica. Sería uno de los primeros valores de la democracia, votar y ser votado, y que tendría que ser un derecho que no podría estar coartado por ningún tipo de amenaza. Lamentablemente en el Guanajuato hoy en día sí, la vida democrática de Guanajuato había desterrado, por ejemplo, el asesinato político. De nueva cuenta, desde hace algunos años se incurre en él de manera regular. Hace tiempo que no existía como tal dinero del crimen organizado en los procesos electorales, ya lo hay desde hace rato. Lo sabemos porque hemos escuchado incluso conversaciones telefónicas en ese sentido, filtradas a los medios de comunicación. Es decir, la vida democrática de Guanajuato se ha enrarecido por la guerra de cárteles. Las instituciones de procuración de justicia, el sistema penitenciario, el poder judicial, evidentemente las policías municipales, los procesos electorales. Lo que se tiene que hacer es desnarcotizar a la política de Guanajuato. Es un proceso largo, pero se tiene que comenzar a realizar. Oye, pero ¿ya ves algún avance en protocolos de contención por si triunfa un candidato?
No, 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 y no, no lo hay. que amenacen su gobernabilidad, o sea, ¿qué puede hacer? O sea, No, no, no lo hay. hay un, hay un protocolo de operación al respecto. No, ahí te daré una convicción personal, no puedo decir el nombre ni el municipio, pero me tocó participar en una campaña de un candidato del proceso 2018. Hubo evidente participación del crimen organizado en dicho municipio, se tuvo contacto con las autoridades al más alto nivel y no hubo ninguna respuesta. Se siguió el proceso electoral como tal y este grupo delincuencial terminó apoyando, como sabíamos, a un candidato opositor de manera abierta y descarada. Actualmente lo sigue haciendo, ya siendo gobierno, y no hubo participación de ninguna de las autoridades con las cuales se tuvo contacto. Tu servidor en concreto tuvo contacto con una autoridad del más alto nivel, cuyo nombre me reservo, pero que no tuvo ninguna respuesta. Es decir, no existen los protocolos, no hay ninguna respuesta, hay un dejar hacer. Y en ese dejar hacer es por lo que nos encontramos en esta situación actual. Uf, o sea, que dejas vulnerable a todo funcionario, a Y alcaldes, diputados, déjame, gobernadores. déjame decirte que era un candidato del propio partido gobernante, ni siquiera era de la oposición. Pues eso no da perspectivas de gobernabilidad. No la hay. Hay regiones del estado que se encuentran totalmente capturadas por los varones de la droga y no se toman decisiones. O sea, así como se asesoran los cárteles con los colombianos criminales, pues así también debería haber una retroalimentación de parte de autoridades colombianas para contener y restaurar la gobernabilidad. Y hay, de hecho, ya tomaron algunos cursos, lo han hecho público, emitieron algunos boletines de Ok. cómo la Policía Nacional Colombiana está apoyando al gobierno estatal. Si no me equivoco, un excelente reportaje de Janet López Ponce menciona esta situación. Ella, reportera de un medio estatal, creo que de Milenio, hace mención de esta situación que algunos ya conocíamos, pero no, se trata de combate de guerrilla, combate de narcoterrorismo, cuestiones táctico-policiales. Pero Sí. en las decisiones políticas, de blindaje de procesos democráticos, político-electorales, no tienen el expertise ni tampoco pareciera estar interesados en trabajar esta vertiente. Oye, y por último, parece ser que la estrategia o la visión de operación para atacar a las dos fuerzas de organizaciones delictivas criminales aquí en el estado de Guanajuato era acertada de parte del gobierno federal, donde el cártel Jalisco Nueva Generación es un cártel que le importa a los Estados Unidos de Norteamérica y tiene a la DEA encima. El otro de mediana estatura, el cártel Santa Rosa de Lima, lo absorbe en su totalidad como responsabilidad para desmantelarlo el gobierno federal. Y parece que estos dos ataques frontales están dando resultado. Mira, yo tengo una hipótesis, no tengo la manera de comprobarla, pero Sí. estoy casi seguro que hubo participación de las agencias norteamericanas en la localización de José Antonio Yepes. Es para mí algo muy evidente. Ah, ok. Llevaban muchos meses tratando de lo. Es que Ah, esta parte tiene, este tema del líder del cártel tiene tres facetas: la localización, la aprehensión y la judicialización. La ah, narrativa que hizo el secretario de la Defensa acerca de cómo fue detenido empieza desde el momento en el que están a unos cuantos metros del lugar en el que estaba ocultándose e inicia el operativo de captura. Para mí la pregunta más importante es ¿y cómo dieron con él? Es decir, ¿cuál fue el proceso de investigación para dar con el paradero de esta persona? Me parece que ahí es donde participaron las agencias norteamericanas. Creo que con el apoyo de satélites, drones, equipos de intercepción de llamadas, su equipo de análisis táctico, que es muy competente, evidentemente. Creo que fueron ellos quienes localizaron. No tengo una manera de comprobarlo. Nos enteraremos dentro de 2 o 3 años cuando los agentes de la DEA que participan en los operativos de captura publican un libro y en donde aceptan lo que siempre negaron, que tuvieron alguna participación relevante en la presión de algún capo del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Me parece que hubo un interés de apoyar al presidente Andrés Manuel en el combate de un enemigo regional que estaba generando estragos a su gobierno. Las mañaneras en materia de seguridad prácticamente empezaban con el marro y terminaban con el marro. Ya deja de ser noticia, evidentemente, ya deja de haber narcoterrorismo, aunque la violencia homicida se mantiene. Y ahorita lo que sigue, en efecto, es, como tú bien mencionas, concentrarse ahora en el cártel Jalisco Nueva Generación, que es catalogado por el gobierno norteamericano como la organización criminal que introduce el mayor porcentaje de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos.
De modo que habrá en los siguientes meses, sin duda, una cacería en contra de esta organización y, al parecer, un dejar hacer, un dejar pasar y una actitud condescendiente con el cártel de Sinaloa. Correcto. ¿Algo que quisieras agregar antes de cerrar el programa, David? Te agradezco mucho la oportunidad de conversar contigo con tu auditorio y estamos a la orden cuando me invites de nueva cuenta. Muy amable, muchas gracias por haber participado con nosotros, David Saucedo, columnista del medio electrónico PopLab, por supuesto, analista político, gran periodista. Gracias, David, por haber participado con nosotros en este medio de Uno por Uno, Opinión y Libertad, y le agradezco mucho a usted que nos haya sintonizado. Mi nombre es Eric Javier Huerta y espero verlo en una próxima emisión. Hasta pronto.